Exactamente, por eso estamos en comunicación con el doctor Alberto Alves de Lima, director médico del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Doctor, un placer esta comunicación. Nahuel Crescenzo y Amanda Pizarro los saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, Un gracias. placer. Muchas gracias por este contacto. En línea, que mañana es el Día de la Cardiología Argentina, es importante difundir información sobre las enfermedades del corazón, qué tenemos que tener en cuenta, qué estudios nos tenemos que realizar y también qué hábitos tener en el día a día, ¿no? Sí, para claro. evitar estas enfermedades. Tal cual. Vos sabés que el día se instaló desde el año 2014 con el objetivo principal de generar conciencia de prevención. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en la Argentina y es un enorme desafío porque son enfermedades que se puede bajar la mortalidad a través de la prevención. Es decir, los países, hay mucha relación entre las causas de mortalidad y el nivel de los países. Los países con muy bajos ingresos, la mayor mortalidad es por infecciones. Los de riesgo intermedio cardiovasculares y los de los mayores ingresos es de cáncer. Entonces, la relación tiene que ver en que la inversión y el esfuerzo puede dar muy buenos frutos en términos de reducción de mortalidad, porque hay que trabajar sobre este tema de los factores de riesgo que están bien identificados, y si usted o cualquiera de nosotros borra o se saca todos los factores de riesgo, solamente con eso, que no es menor la tarea, se puede bajar el 50% de la mortalidad de la mortalidad cardiovascular, lo cual es una enormidad. Entonces, una de las cosas que le comentaba a tu producción y un poco es importante esto de que la prevención tiene que ver con un continuo de cuidado sobre 3 elementos básicos: alimentación, no fumar y hacer actividad física. Actividad física. Alimentación en base a frutas y verduras, legumbres, poca carne roja, más pescado y pollo. Obviamente no fumar. El tema de ejercitar es al menos 3-4 veces por semana, más de 20 minutos, a un ritmo que aumenta tu esfuerzo respiratorio y transpiras un poco sin ni correr ni ver vidrieras, pero que con esas 3 cosas podemos generar enormes avances. Caminar como si estuvieras en el centro para ir a hacer un trámite, ¿no? Un poquito así acelerado. Claro, exactamente. Y una cosa que quería agregarles es que muchas veces nosotros y los pacientes en general piensan que a través de hacerse los chequeos el tema está solucionado. Y desde esa concepción diría que los chequeos no tienen un valor en la medida que el continuo de tu vida no esté fuertemente orientada a trabajar sobre estos elementos. Uno dice, che, me hice el chequeo, estoy todo bien, sigo igual. Bueno, no. Ese es parte del problema. Y nosotros los cardiólogos vamos viendo el proceso de la enfermedad coronaria que va avanzando y va produciendo sus eventos, infartos, muchas veces, en gran parte de los casos, que generan daños en la función contráctil del corazón y es lo que genera Alberto, este riesgo. Sí. También me parece que es importante que quizás se pueda difundir más o dialogar acerca de tomarse la presión. Yo creo que la gente no se toma mucho la presión. A veces decís, bueno, me encuentro con que tengo la presión alta, por ejemplo, y en mi vida me tomé la presión y no sabía que quizás soy hipertenso, ¿no? Es una... Qué buena, es muy buena tu punto de vista, porque cuando hablamos de chequeos yo digo, bueno, sirve... Mira, todo el mundo tiene que saber cómo está su azúcar, cómo está su presión, cómo está su colesterol. Y después con eso y hacerse el primer, digamos, control. Inclusive puede requerir algún estudio. Ahora, después para adelante, si ya sabes cómo están esas cosas y empezar a tomar decisiones, probablemente tengas que repetir esos chequeos, pero si hay un cambio de estatus en tu cuadro clínico, o si, como me puede pasar a mí, que estoy peri 60, quiero hacer una actividad física distinta a la que venía haciendo, bueno, es una buena oportunidad. Pero comparto 100% que todos tenemos que saber esos valores de nuestro estado físico, que son muy simples y están muy al alcance.
súper importante. Y también mencionabas aspectos básicos, ¿no? Como por ejemplo la buena alimentación, el ejercicio, no fumar, que son hábitos que evitan este tipo de enfermedades, pero también es importante hablar del equilibrio, porque también hay muchas personas que quizás se sobreexigen haciendo ejercicio, se sobreexigen con las dietas, y eso también es un efecto contraproducente en este caso, ¿no? Sin duda, lo que hablamos de dieta o alimentación, vamos a usar el término de lo que es la dieta mediterránea, que es una dieta. Ellos vieron en año 2013 salió un artículo muy importante que veía que las personas del sur de Europa, en particular Creta, sur de Italia, Grecia, claro, veía que tenían mejor suelo de vida a pesar de tener un sistema sanitario flojo. Claro. Entonces digo, che, ¿pero qué hace esta gente? Y entonces a mirar lo que comía. Y ahí vieron lo que comía. Tampoco es, diría, la respuesta y la solución mágica, pero parecería, primero, que la carne roja, que está tan fuerte en nuestro país, no es saludable en la cantidad. Y ellos proponen en esa dieta no más de 1 o 2 veces al mes, que parecería medio contracultural en la Argentina, pero parecería que sería por lo menos para poder reproducir esos resultados, esa sería la cantidad. No más de 2 veces al mes, carnes rojas. Al mes, carnes rojas. Y lo demás, pescado y pollo. Y mucha fruta, verdura, legumbres. Sí, lo que pasa es que era lo que comía esa gente, y en Europa la carne roja es mucho menos accesible que la Argentina, y por eso también es esa descripción. Pero yo tomaría como referencia, porque los resultados y los datos son buenos. Y el alcohol, ahí como que permite hasta una copa de vino. Nosotros hace años recomendábamos, inclusive ahora diríamos que terminantemente no recomendamos. El que no toma, que no tome, y el que tome poco. Claro. Hasta una copa de vino o una medida de whisky. Es decir, en la proporción, porque el alcohol es definitivamente tóxico y es dosis dependiente. Y entonces, cuanto menos o nada, siempre es mejor. ¿Y a partir de cuándo una persona tendría que hacerse seriamente estos controles, estos estudios? ¿A partir de qué edad? Yo creo que los controles tienen que hacerse en algún momento, en el primer momento que uno pueda, digamos, ¿no? Es decir, los pediatras tienen que saber cómo está es decir, desde la infancia tenés que saber estos valores, y diría que después los chequeos tienen que ver con esta situación, cambios de estatus clínico, querer hacer una actividad fuera de lo habitual. Si no te acordás los datos de chico, hacete el chequeo. Claro. A partir de ahí, porque la gente suele hacerse chequeos anuales, es totalmente innecesario en la gente común, totalmente innecesario. Tal vez una persona con infarto, con insuficiencia cardíaca, bueno, está bien, eso es una discusión con el médico. Pero para aquellos que no hay ninguna necesidad de hacer todos los apoyos, no cambia la cosa tan así. Sí. Y la esencia genera una falsa sensación de seguridad, y la esencia es la conducta y los hábitos. Cambiar los hábitos. Entonces yo creo que todos tienen que tener un chequeo. Si no se acuerdan cuándo fue, háganselo. Y a partir de ese momento hacer nuevos chequeos en estas circunstancias, porque los chequeos anuales no solamente no dan no tienen valor, sino que recargan el sistema de salud innecesariamente, genera aumento de los costos del sistema, que ya de por sí pobre está extremadamente golpeado. Y entonces, no tiene sentido, o sea, no sirven con esa frecuencia cuando vos finalmente podés realizar o modificar tu propia conducta haciendo esto que estamos comentando. Y Alberto, ¿qué síntomas nos pueden indicar la presencia de alguna enfermedad del corazón para también difundir esa información y de alguna manera fomentar que las personas, aunque no se hayan hecho estudios, por ejemplo, vayan y consulten con un profesional? Claro, cuando uno tiene síntomas es eso que yo llamaba cambio de estatus, no sé si fue claro. Cuando tenés un síntoma hay que consultar y hay que hacerse los chequeos, ni lo duden. En cardiología la causa más frecuente es lo que se llama
la cardiopatía isquémica, que es cuando no hay oxigenación en el miocardio, que es el músculo. El miocardio se nutre de sangre a través de unas arterias o cañerías que son las arterias coronarias, y que cuando esa nutrición es deficitaria, la expresión clínica lo hace a través del dolor. Dolor en el pecho, y una característica especial en cuanto que tiene características opresivas, como que tuvieras un peso en el pecho. Alguien habla de patas de elefante, o como si tuviera una piedra, o una pesa, sí, exactamente. Puede irradiarse a la espalda, al cuello, en general es el brazo izquierdo, puede estar acompañado de sudoración, y tiene esa y también suele aparecer en el esfuerzo y disminuir en el reposo, pero obviamente también puede aparecer en el reposo, y cuando aparece en reposo es justamente la situación de mayor alerta, y hay que consultarlo lo antes posible, porque cuando ya empieza a aparecer en el esfuerzo uno para, y ese dolor es la expresión del sufrimiento muscular. Entonces, si vos parás y se te va el dolor, quiere decir que el sufrimiento cede. Entonces, a partir de ahí tenés tiempo, lo antes posible, pero hay tiempo y no hay sufrimiento muscular. Cuando es en reposo, cada uno de todo ese tiempo de dolor es sufrimiento. Y cuanto antes te lo saques, en cardiología el tiempo es músculo. El tiempo es músculo cardíaco. Si vos lo agarrás en la primera hora y le podés desobstruir esta arteria que generaba la falta de nutrición o de irrigación, podés prácticamente no dejar secuela en el músculo cardíaco. Si pasás de la hora, ya la cosa empieza a quedar marca, queda una señal que se suele ver en el electrocardiograma y que puede generar un daño en la función contráctil del corazón y generar posteriormente síntomas que pueden ser falta de aire, edemas en las piernas, etc. Pero yo creo que la más prevalente como mensaje, diría, el dolor es el síntoma cardinal en cardiología, que requiere mucha premura, mucha rapidez. Aquellos que tengan el dolor, contacten el sistema de emergencias. Muchas veces, a veces uno quiere hacerlo por sus propios medios. Yo creo que si una persona tiene dolor en reposo, es mejor contactar el sistema de emergencias, que lo vayan a ver al lugar. Ahora, si eso, por accesibilidad no viene, puede ser, pero no es, lo recomendable es quedarse en casa, activar el sistema de emergencia y esperar que a partir de lo vean y lo puedan transferir, porque a veces vos vas al hospital equivocado, digamos, también puede ser que no tenga los elementos. Entonces el de la ambulancia se pone que podría ya el médico tener todo armado para poder tratarlo. Alberto, ¿hubo algún impacto en cuanto a la pandemia porque hubo quizás hubo pocas consultas y ahora vinieron todas de golpe, o porque durante estos 2 años hubo gente que se contagió y que quizás el COVID tuvo un efecto en enfermedades cardiovasculares? Digamos, ¿qué impacto pudieron recibir o ver ustedes? Bueno, el impacto fue enorme. El impacto fue enorme. Se duplicó la mortalidad por infarto y ahora estamos viendo resultados del ministerio que están apareciendo ahora, y hay un exceso de alrededor de 7.000 muertos más de causa cardiovascular, 6.000, entre 6.000 y 7.000, fuera falta, porque la gente no consultaba. Es decir, la gente no, todos obviamente, y los médicos que hemos comunicado, todos aquellos seguramente hemos generado alguna cosa que colapsó la mente de todos, y lo único que pensábamos que era COVID, y nos guardamos de tal manera que nadie salía. Entonces, las enfermedades no transmisibles, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y cáncer, siguieron exactamente igual, que siguen siempre. Y si no, son todas enfermedades que requieren tratamiento precoz. Entonces, claro, los controles, estaban todos los hospitales, y en el caso del Instituto Cardiovascular, nosotros mirándonos entre nosotros, porque la gente no concurría al instituto. Entonces, hemos hecho en ese año innumerables campañas de concientización, porque los hospitales tomaron un montón de medidas para reducir la posibilidad de contagio. Era mucho más seguro usar un instituto que el supermercado, ¿no? En términos de COVID, por la cantidad entre los plásticos y el alcohol y esto.
habíamos hecho un esfuerzo enorme. Pero bueno, la gente no venía y cuando se miran los números se duplicó durante ese año, ya se está normalizando la mortalidad por infarto porque llegaban tarde o no venían. Claro. Y ahora está la otra parte, que es esa deuda epidemiológica. Claro, todos, está viniendo toda junta. Claro. Y bueno, nada, con una situación de sobresaturación del sistema y que genera también muchas dificultades en una situación que además del sistema, bueno, parte de lo que están ustedes siempre informando y de la situación de la economía y lo que pasa un poco en sí en la Argentina, obviamente el sistema de salud está en una situación sumamente compleja y que también juega un partido en este momento. Así que la actividad se sobrecargó enormemente. Se desbordó. Y totalmente, por ejemplo, uno pide turnos ahora en lugares y tardan, lo que nosotros tenemos demoras en los turnos que no los hemos tenido antes y difícil de poder reducir. Hay que como ahora pasar un poco esta ola tan intensa. Pero COVID fue, aparte COVID, y gracias por la oportunidad y el tiempo, ¿no? Porque COVID tiene dos temas. Tuvo el no tratamiento de enfermedades no transmisibles, pero también COVID afectaba 3 órganos. El cerebro, la gente, la verdad es que se acuerdan, le dolía mucho la cabeza, ¿no? El pulmón y toda la falta de aire, y el corazón, que ha dejado mucho daño cardíaco y que lo estamos viendo ahora. O sea, hay muchos casos, como le pasó inclusive al jugador de fútbol Agüero, que empezó con arritmia justo después de... Porque no se sabe bien qué es lo que termina sucediendo, por qué hace lo que hace, porque al principio es más que todo una inflamación, pero están apareciendo cosas como extrañas. Pero digo, para no darle preocupación a tu teleaudiencia, de che, ojo, el COVID que daba síntomas cardíacos importantes, era el COVID largo. Aquellos que tienen COVID cortito, suave, es diferente. Es realmente raro. Y ni siquiera un jugador profesional de fútbol que tiene COVID de 48 lo mandan al entrenamiento en cuanto tiene el alta epidemiológica. Es decir, la situación, estemos tranquilos. Aquellos que tuvimos o que tuvieron, COVID corto, quédense tranquilos. No hay ninguna necesidad de hacerse ningún chequeo cardiovascular. Ningún chequeo cardiovascular. Aquellos que tuvieron más de 7 días, obviamente, y tienen síntomas cardíacos, le duele el pecho, no estamos discutiendo. Digo, muchas veces viene el consultorio, tuve COVID, ¿y cómo le fue? Tuve 2 días de fiebre, quiero hacerme controles. Parte de lo nuevo también, claro. Por eso es importante hacerse los controles. Igualmente, Alberto, para eso también, como vos decías, está el Día de la Cardiología Argentina, que se celebra mañana para difundir la información, concientizar, prevenir, que es lo más importante, sobre todo porque se puede, como nos estabas comentando vos, bajar esa mortalidad en Argentina con pequeños hábitos que son sencillos de llevar en el día a día y poder consultar con un profesional ante síntomas fuertes como los que mencionabas, también poder llamar a emergencias, ¿no? Para evitar consecuencias más severas. Así que te queremos agradecer mucho por este tiempo, por explicarnos también un poquito más sobre la importancia de hacerse los controles y tener buenos hábitos para evitar enfermedades del corazón. Gracias, Alberto. Sí, muchísimas gracias y lindísimo el resumen el final. Me parece que incluiste todo lo que estuvimos conversando. Es una muy linda síntesis. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo grande. Gracias.